¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a su podcast El Camino de los Reyes, y hoy vamos a llegar al punto más bajo de nuestro viaje, el punto más oscuro, el lugar conocido como la prueba suprema. Y hoy me voy a basar mucho en la historia de Anakin Skywalker, uno de los personajes más populares de la ficción, también conocido como Darth Vader. Voy a utilizar esta analogía porque creo firmemente que el símbolo que Darth Vader representa y ha representado en la cultura popular por más ya casi de 40-50 años ha sido uno de los símbolos más fuertes y se ha quedado grabado en el inconsciente y en el consciente colectivo. Voy a dar un dato curioso y ahorita me van a ir entendiendo poco a poco el porqué. Star Wars se estrenó en la década de los 70 y antes de eso solo habíamos tenido películas de vaqueros y empezaba a vaqueros, gángsters, detectives, y se empezaba a coquetear con la idea de la ciencia ficción, pero no los villanos, los grandes villanos no habían tenido siempre habían tenido una apariencia humana. Cuando en la primera imagen, en la primera escena donde Darth Vader sale, que se abren las puertas de la nave y aparece este ser robótico vestido de negro, hubo incluso personas en los cines que les dieron infartos del corazón, incluso llegaron a fallecer ante la visión tan imponente, ¿no?, de este personaje. Ahora, la iconografía y la imagen de Darth Vader no ha cambiado en los últimos 40-50 años, no ha cambiado para nada. Quizá le han hecho algunos retoques, ¿no? Pero en general, a diferencia de otros personajes tan icónicos como por ejemplo Superman, que ha cambiado varias veces de traje, el traje de Darth Vader permanece exactamente igual. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con el camino de los reyes, con el viaje del héroe, que es lo que hemos estado estudiando en este podcast? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los pasos, ¿no? Para aquellos que han visto la trilogía de Star Wars, las llamadas precuelas 1, 2 y 3, episodio 1, 2 y 3, les recomiendo, bueno, ténganlo como muy presente, y quien no lo haya visto, recomiendo ampliamente ver estas películas, porque son, a mi parecer, la representación más icónica del viaje del héroe y de su caída, porque hoy vamos a hablar no de la victoria, sino al contrario, de la derrota. Pero no toda es oscuridad, hay una luz al final del túnel y ahorita vamos a ver cuál es. Tenemos que primero el viaje del héroe comienza en el mundo ordinario. En el caso de Anakin Skywalker, al igual que de su hijo Luke Skywalker en el futuro, va a ser un planeta desértico, ¿no? Este desierto pues representa lo árido y lo poco fértil que es la vida ordinaria, ¿no? Es verdad que en la vida ordinaria nosotros estamos seguros, pero también es verdad que estamos limitados. Después pues viene el llamado a la aventura, que en el caso de Anakin es cuando los dos Jedi, que serán sus maestros, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, ellos vienen del mundo exterior, ¿no?, de la galaxia, ellos ya son caballeros Jedi. En este caso Qui-Gon Jinn es el maestro y Obi-Wan todavía es un aprendiz, pero ellos llegan por azares del destino al planeta, ¿no?, donde Anakin está, y Qui-Gon Jinn reconoce en Anakin el poder de la fuerza, ¿no? Recordemos que el héroe siempre tiene un talento oculto, una habilidad, un poder innato, ¿no?, que generalmente se le conoce como magia. En el caso de Star Wars es la fuerza. Bueno, después está el cruce del umbral, que es cuando se sale del mundo ordinario al mundo extraordinario. En el caso de Anakin es cuando Qui-Gon Jinn se lo saca de su planeta y lo lleva a Coruscant, que es el planeta donde están los Jedi. Y ahí, bueno, comienza la travesía, empieza el entrenamiento, empiezan los compañeros, que en este caso son Qui-Gon Jinn, su primer maestro, Obi-Wan Kenobi, que también, aunque es un Padawan, será su maestro en el futuro, y conoce aquí a Padmé Amidala, que será pues el gran amor de su vida, ¿no? Después vienen las pruebas, las aventuras, las primeras grandes aventuras de Anakin Skywalker, y viene el laberinto, ¿no? El laberinto en estas películas serían lo que son las guerras de los clones, ¿no? Un conflicto armado en la ficción de Star Wars,
que duró por muchísimos años, y para el caso de Anakin Skywalker pues fue donde se consagró como Jedi, pero a su misma vez que le costó muchísimo, pues le costó mucho, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, tuvo pérdidas, hubo traiciones, hubo enemigos, hubo retos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se expande más, porque en las películas como que se ve brevemente, se expande más precisamente en la animación llamada Guerras Clon, ¿no? Ahí donde vemos un enorme laberinto. Por ejemplo, aquí me detengo un poco para decir que el laberinto a veces no dura un día, una semana, sino a veces cruzamos el laberinto por años. Y aquí es donde llegamos al tema de hoy. El punto más bajo del viaje del héroe, conocido normalmente como la prueba suprema, también se le conoce como la noche oscura del alma, y aquí es donde me voy a detener. Este punto, el punto más bajo, ¿no? Recordemos que si el viaje del héroe es un reloj, estamos a las 6 de la tarde, ¿no? En un momento de profunda oscuridad. En el laberinto nos ponen a prueba, el viaje nos pone a prueba, tenemos retos, tenemos victorias, tenemos derrotas, se le llama laberinto porque muchas veces es confuso, porque muchas veces no podemos como que salir de él fácilmente. Y aquí es donde llegamos a la tercera película, La venganza de los Sith, donde vemos la caída finalmente de Anakin Skywalker hacia el lado oscuro y su transformación en Darth Vader. Cuando comienza esta película, las guerras clones ya se han extendido por muchos años. Anakin ha tenido sus luchas, sus pérdidas, sus derrotas, pero está enamorado y comprometido de Padme, ¿no? El gran amor de su vida. Él tiene unas visiones que le dictan de que Padme va a fallecer, y él, pues obviamente porque la ama y porque espera un par de hijos, no quiere pues perderla, ¿no? Entonces aquí comienza su prueba suprema o su noche oscura. Al estar apegado, a pesar de que el código Jedi dice que no deben tener apegos, ¿no? Sobre todo apegos románticos, pero él al estar apegado busca una forma para salvarla. Primero busca por, digamos, los medios oficiales, que son los medios de la Orden Jedi, pero la Orden Jedi precisamente le dice que tiene que desapegarse, ¿no? Porque recordemos que los Jedi están muy basados en lo que es la idea de los samuráis, donde precisamente los samuráis, al ser una tradición oriental, pues tienen esta onda del desapego, ¿no? Anakin no se queda satisfecho con eso, y entonces empieza a buscar, y ahí es donde entra la figura del emperador, ¿no? Que sabemos nosotros es un Sith, que vendría siendo como un Jedi malvado. Y este concepto de los Sith y los Jedi va a ser muy importante en el futuro. Pero bueno, el punto es que Anakin comienza a buscar, digamos, donde no debe, se empieza a meter en cosas oscuras, y es ahí donde empieza su surgimiento, ¿no? De Darth Vader. Incluso hay una parte donde el emperador le cambia el nombre, ¿no? Bueno, después llegamos a lo que es el punto, que es la pelea de Anakin y Obi-Wan, que ya es su maestro, en Mustafar. Este planeta, Mustafar, es representado como un planeta volcánico, que vendría siendo como un símil al infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo semióticamente, a través de los símbolos, de que pues esto es como una especie de infierno personal para Anakin. Entonces Anakin pelea contra Obi-Wan, queriendo como en su locura, en su decadencia, queriendo como que matar al que fue su maestro, matar a los ideales que él alguna vez representó, olvidando todo el camino que hizo y los sacrificios a favor de una necesidad egoísta, que sí, es verdad que era la vida de su pareja, pero a su misma vez pues es una necesidad egoísta que ponía en peligro a toda la galaxia, solo para tener beneficios personales. Pero bueno, entonces ahí pelea contra Obi-Wan y es vencido. Él es derrotado y cae a la lava, donde en lugar de morir simplemente queda sumamente lastimado, sumamente herido. Y el emperador llega, lo rescata, y en una escena muy icónica, y si me preguntan a mí muy poderosa, es ahí donde vemos cómo él se convierte, ¿no? Cómo es puesto en este traje que a su misma vez le da vida, pero a su misma vez es una prisión. Y ahí oímos por primera vez el respirar tan icónico de Vader, que nos indica que es un ser vivo atrapado en una máquina y que irremediablemente hay algo que está mal con él, ¿no? Eso es como a grandes rasgos la historia de Darth Vader, específicamente esta última película, donde pues vemos como su transformación. ¿Por qué esto es importante? Esta historia, y muchas otras, pero esta es yo creo que una de las más icónicas y más reconocibles, es un cuento de advertencia
a qué es lo que sucede si nosotros en nuestro momento de mayor oscuridad, en nuestro momento de mayor, donde la prueba es más difícil, donde la noche es más profunda, si nosotros fallamos, ¿no? Dice un dicho por ahí que hay cosas peores que la muerte, y en el caso de este personaje de Darth Vader y muchos otros, pues son una representación de eso, ¿no? No es que Anakin muriera, ¿no? Ojalá hubiese muerto y ahí se acababa su historia, pero no. Anakin se transforma en algo que arquetípicamente hablando se le conoce como el Caballero Negro, ¿no? Y el Caballero Negro es todo lo que el héroe no es, o mejor dicho, el Caballero Negro es todo lo que el héroe debe evitar hacer, ¿no? Tenemos al héroe del viaje del héroe, ¿no? Que muchas veces en los mitos artúricos, por ejemplo, es representado como un caballero, un adalid, un paladín de la luz, ¿no? Que va haciendo un viaje. Pero tenemos que, por ejemplo, en Star Wars son los caballeros Jedi, guardianes de la paz, guardianes del orden. Pero por el otro lado tenemos este Caballero Negro, ¿no? En el caso de Star Wars son los Sith. Los Sith son una especie de Jedi que son como pervertidos, ¿no? Que en lugar de pelear por el orden y pelear por la justicia, pues pelean por el poder, el egoísmo y la destrucción, ¿no? A términos breves, ¿no? Entonces, no es la muerte lo peor que podemos, a lo que debemos temer, sino algo aún más peor que la muerte, algo aún más oscuro, que es la transformación en el Caballero Negro, en la perversión de todos los ideales que nosotros alguna vez protegimos. En el caso de Anakin, cuando él fue Jedi, pues era precisamente un caballero de la luz. El sable es azul o verde, no me acuerdo qué color es el sable de Anakin. Y cuando es Darth Vader, pues el sable es rojo, ¿no? Que representa la violencia, la sangre, la ira, ¿no? El dolor. El Caballero Negro representa esas personas, ¿no? La transformación de esas personas en lo que en psicología se le conoce como una psicosis, ¿no? Son personas que han perdido su camino, por así decirlo, su visión de la realidad, y ahora tienen una visión de la realidad pervertida, ¿no? Es como que se le da la vuelta a todo lo que alguna vez fue bueno. Ejemplos rápidos, pues las personas drogadictas, cualquier tipo de adicto, las personas psicóticas, los esquizofrénicos, las personas que tienen arranques de ira, las personas violentas, los criminales, los narcotraficantes, los asesinos, las personas que se dejan guiar por sus impulsos más oscuros, pervertidos sexuales, etcétera, 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 ¿no? Son personas que ya no están en la sociedad para hacerle un bien, sino están en la sociedad para hacerle un mal, para aprovecharse de ellas. Obviamente estoy hablando en símbolos, no es que las personas psicóticas sean malas per se, o sea, a lo mejor digamos que estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero el punto es que ya no hacen un bien, ¿no? Se convierten en lo que en la tradición pues, son como monstruos, ¿no? Un monstruo o un villano, que yo sé que la realidad pues no es blanca y negra, pero estamos hablando así de forma general, pues un villano o un antagonista pues es precisamente esa persona que se opone a lo que son las normas, ¿no? Las normas de la sociedad, las normas de lo que es considerado bueno. Ese es otro debate, ¿no? Que esas normas van cambiando con el tiempo, pero bueno, no nos adentremos ahí por ahora, quizá en un capítulo más adelante. El punto es que nosotros en nuestra vida, cuando comenzamos nuestro viaje, pues tenemos toda este acercamiento generalmente por el mentor hacia una ideología, hacia una forma de vida, hacia ciertos valores. Por ejemplo, el ejemplo más obvio es la religión, pero pueden ser cualquier otro, ¿no? Un valor familiar, filosófico, de una tradición, etcétera, etcétera. Es normal que la vida nos ponga a prueba, es normal que la vida a través de las dificultades, de las pérdidas, de las derrotas, pues vaya minando, por así decirlo, pues nuestra fe o nuestra creencia o nuestra entrega a esos valores. Y entonces cuando llega el peor punto de nuestra vida, ¿no? Es ahí donde tenemos la gran decisión, ¿no? Donde debemos decidir si, a pesar de que la noche parece oscura, a pesar de que parece que todo lo que hemos luchado y sacrificado no tiene sentido, seguir creyendo en ello, seguir encarnando los valores, o buscar en un lugar más oscuro, buscar en un lugar más perverso, abandonar todo lo que somos, convertirnos en el Caballero Negro y ahora convertirnos en algo peor, que ya ni siquiera es un héroe, sino precisamente lo opuesto. Me voy a saltar a las otras películas. Luke Skywalker, ¿no? El otro héroe de la saga de Star Wars, ¿no?
Él, por ejemplo, él no cae en el lado oscuro, ¿no? Él, cuando se encuentra que precisamente Darth Vader es su padre, y Darth Vader le da la mano diciéndole: yo soy tu padre, ven conmigo, juntos gobernaremos la galaxia, que eso es una tentación. Por ejemplo, la religión judío-cristiana habla mucho de este concepto, de la tentación del maligno, ¿no? Ahí Luke podría haber aceptado, pero no lo hace. Él prefiere, y esto es importantísimo, él prefiere sacrificar su vida, se bota, ¿no? Están ahí peleando en una nave, en la Estrella de la Muerte, creo, no me acuerdo dónde se está peleando, en la Ciudad de las Nubes. Están peleando, y a pesar de que Luke está a punto de caer y Vader tiene la mano, él prefiere no darle la mano, no traicionar sus ideales, no traicionar lo que él es, prefiere la muerte. Curiosa y paradójicamente, no muere, sino que es elevado, ¿no? Lo salvan sus amigos y él, pues, digamos que se salva a sí mismo de caer en la tentación y por ende en la perversión. Él logra superar la prueba, porque yo al principio del capítulo les decía que hay como luz al final del camino, que ahorita vamos para allá, pero antes de ver qué es lo que se puede hacer, primero hay que ver lo que no debemos hacer, ¿no? Luke se salva al dejarse morir, al tener ese desapego del que hablaba yo antes, ¿no? Él se desapega incluso de su propia vida. Y aquí voy a regresar al tema de Festus, ¿no? En el capítulo anterior les hablé de un cliente que él pasó su laberinto y pasó por ende su noche oscura, ¿no? Y su noche oscura fue cuando, sumido en todos estos temas del divorcio, de que se tuvo que mudar, de que estaba lejos de su hijo, Festus es un hombre que encontraba mucho valor en su trabajo, ¿no? En su trabajo de día a día, y justo andaba en medio de todo eso y lo despiden injustamente. Le ponen una trampa, le manchan su nombre y es despedido, con todo lo que eso significaba. Significaba, además de obvio, la pérdida de dinero, que era importante por la situación en la que estaba pasando. También fue muy importante y muy doloroso para él a nivel identidad, porque él realmente amaba su trabajo y porque él tenía una posición, por así decirlo, de maestro, tenía a personas a su cargo y le dejaron mal su nombre. Entonces, una de las cosas que él me dijo fue: ¿qué van a decir los chicos, ¿no? ¿Qué van a decir los muchachos? O sea, a él le preocupaba su identidad, a él le preocupaba todos esos valores, esa ideología, ese trabajo duro que encarnó por muchos años. Le preocupaba que se manchara, ¿no? Y yo se lo dije, primero yo le advertí, ¿no? En tu camino va a llegar este momento, y es el momento donde vas a estar tentado a abandonarlo todo, convertirte en algo que no eres, y es precisamente lo que no debes hacer. Entonces, cuando él me avisó de esto, me acuerdo que tuvimos una llamada de emergencia y yo le dije: esta es tu noche oscura, aquí estamos. ¿Te acuerdas que lo platicamos? ¿Te acuerdas que lo hablamos? Aquí estamos, ¿no? Obviamente él estaba muy desesperado, estaba muy triste, estaba muy enojado. Él es un hombre muy educado, muy tranquilo, muy serio, y esa vez pues sí lo vi como que salirse de sus cabales, por así decirlo, lo cual es obvio, ¿no? O sea, lo cual es pues no se le puede culpar, pero hay que admitir que es una visión pues extraña, ¿no? Sobre todo para una persona que ya tenía yo muchos años trabajando con él, pues obviamente, pero es entendible, ¿no? Entonces yo le dije: bueno, vamos. Y él me hizo una pregunta, ¿no? Precisamente él me dijo, yo le dije: esta es tu noche oscura, se va a pasar, así como anochece, también amanece. Pero él, en ese momento, él no veía cómo. Él decía: me salí de mi casa, me divorcié, tengo que pagarle al abogado, le tengo que dar dinero todavía a mi hijo, ahora me despiden. O sea, ya no veía un camino, porque siempre hay un camino. Y precisamente le hablé de Anakin Skywalker, que él es muy fan de Star Wars, entonces me entendió a la perfección. Le hablé de Anakin Skywalker y le hablé de Luke Skywalker, ¿no? Dije: ¿cuál fue el problema de Anakin? Que él se aferró a lo conocido, se aferró a lo que no quería soltar, pero el no soltar fue lo que lo mató, ¿no? Y sin embargo Luke se dejó caer, se desapegó. Tienes que dejarte caer, tienes que entregarte a la vida, tienes que entregarte al destino, al Tao, llámale como quieras, y te apuesto que vendrá un amanecer. Entonces, bueno, en ese momento, esa plática que tuve con él fue como una plática de contención emocional. Simplemente mi trabajo fue como decirle que sí podía salir de eso.
Y bueno, fue difícil para él, obviamente, sobre todo esa noche, ¿no? Donde todo parecía oscuro, por eso se llama la noche oscura del alma o la prueba suprema. Pero el simple acto de soltar, el simple acto de decir, bueno, pues me dejo caer, no me voy a aferrar, porque obviamente él tenía como ideas dolorosas, ¿no? Me dejaron bien mal, mancharon mi nombre, entonces voy a hacer esto, voy a hacerlo. No lo hagas, ¿no? Eso es convertirte en lo que no eres, eso es convertirte en el villano, eso es convertirte en lo que ellos dicen que eres, ¿no? No lo hagas. No hagas nada. ¿Y qué hago? No hagas nada. Entonces, bueno, fueron pasando los días y curiosamente, para su sorpresa, y no tanto para la mía, él comienza a recibir las llamadas de sus compañeros, de esos compañeros que él temía, ¿no? Temía que iban a dudar de su nombre, ¿no? Y resulta que las llamadas eran de apoyo, de incredulidad, eran de guía, de palabras de aliento. Y en resumen lo que le dijeron es: nosotros sabemos perfectamente que tú no hiciste lo que dicen que hiciste, nosotros no creemos eso ni por un segundo. Hubo una pequeña revuelta en tu nombre, o sea, como que se rebelaron contra los jefes para pedir explicaciones. Y aquí estamos para lo que necesites, ¿no? Y entonces para él eso fue liberador, ¿no? Fue liberador porque pues era uno de sus miedos más grandes, ¿no? Claro, seguía el miedo del dinero, pero tengan paciencia. Entonces él, pues bueno, esas llamadas pues no fueron ni una, ni dos, ni tres, fueron varias, lo alegraron, ¿no? Le dieron como pues ánimo, le dieron paz, tranquilidad. Y posteriormente empezaron a aparecer ofertas de trabajo. Empezaron a aparecer ofertas de trabajo nuevas y sobre todo mucho mejores. No solo mejores, sino mucho mejores. Resulta que él es muy bueno en su trabajo y resulta que pues esa fama, por así decirlo, que él tenía, encarnando los valores que él siempre defendió de trabajo duro, honestidad, etcétera, dedicación, pues él, pues resulta que habían llegado lejos. Resulta que esa fama, por así decirlo, había llegado lejos y pronto empezó a recibir muy buenas ofertas de trabajo. Todo esto para él fue un cambio de mentalidad. Él aprovechó, por así decirlo, para reinventarse, para transformarse, que eso es algo de lo que vamos a hablar el capítulo siguiente. Pero porque después del anochecer viene el amanecer, ¿no? El sol sale. Pero el punto de toda esta historia es que en algún momento, en algún segundo, y esto nos ha pasado a todos, y si no te ha pasado te va a pasar, y te lo digo de una vez, hay un momento de duda, hay un momento, al igual que Anakin Skywalker, al igual que Luke Skywalker, al igual que muchos héroes también, por ejemplo en el Señor de los Anillos, esto se representa ya al final, cuando están en el monte del destino, punto, tira el anillo, ¿no? Haces tu misión, cumples tu propósito, o en el último instante dudas y te vuelves egoísta, ¿no? Gollum es otro ejemplo perfecto de caballero negro. Ya sé que no es un caballero como tal, pero es la idea, ¿no? Gollum era un hobbit. Él, al igual que Frodo, era un hobbit. Incluso en las películas tenemos como flashback, ¿no? ¿Qué pasó? Cayó ante la tentación del anillo, ante lo que representa la maldad, y se convirtió en esta criatura repugnante y patética, ¿no? Esa es otra visión, por ejemplo, ¿no? Hay muchas en la ficción, a ver si ahorita me acuerdo de otras. Pero, por ejemplo, en la vida real nosotros tenemos al padre golpeador, que fue un niño golpeado, por poner un ejemplo. Fue un niño golpeado, en algún momento él tiene la decisión, porque si yo estoy seguro de algo en la vida es que no somos responsables de lo que nos pasa, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, el hijo golpeado crece y en algún momento se vuelve padre golpeado, ¿no? La hija abandonada crece, tiene hijos y abandona. Se convierte, como dicen por ahí, ¿no? Se convierte en lo que juró destruir. Y eso es una historia que vemos, ¿no? Yo en mi trabajo he trabajado alguna vez, bueno, no sé qué hiciste, me metí en problema. Trabajé con personas de cierta profesión y te sorprende lo humanos que son. Sus historias de vida son como la de cualquier otro. También fueron niños, también fueron bebés, también fueron hermanos, también tuvieron madre, también tuvieron padre. Y obviamente muchas de esas personas pues no deciden
¿no? Se ven involucrados en ese tipo de vida, pero es verdad que deciden continuarlo. Pero tienen dolores profundos. No son para nada diferentes a Hefestos, por ejemplo, o a cualquiera de ustedes que esté escuchando el podcast, o diferente de mí, ¿no? Entonces es un tema un poco oscuro y complicado, pero el punto es que Darth Vader en algún momento fue un niño, vivía con su madre en su casita y le gustaban las carreras, ¿no? de pods. Es extraño, pero también es verdad que en algún momento Vader o Anakin decidió convertirse en Darth Vader. A diferencia de Luke, que se soltó entregándose a la muerte y en lugar de la muerte encontró no solo una vida, sino una vida elevada, al igual que Hefestos, que estaba lleno de ira, lleno de dolor, quería pues obviamente cierta retribución, no lo hizo y se entregó, vamos a decirlo así, al vacío, a la muerte, y su recompensa fue una vida elevada. Pues ese es el cuento de advertencia que nos hace la figura del Caballero Negro. Eso es algo que nosotros los seres humanos, en nuestro día a día, en nuestra noche oscura del alma, esa es la única decisión que tenemos. Y por eso este capítulo es tan importante, y me atrevo a decir que es el más importante que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque la figura del Caballero Negro existe, porque nosotros, cuando en la película de Luke, en la primera trilogía, vemos a Darth Vader, nosotros automáticamente entendemos que es un villano y entendemos que está ahí para hacer daño y entendemos que está ahí para que Luke lo venza, pero no sabemos su historia. De hecho, por décadas no supimos su historia hasta que, claro, la supimos. Y hoy en día Vader es uno de los personajes más populares, no solo de la franquicia de Star Wars, sino de la cultura popular occidental. Y yo creo firmemente porque él representa pues ese lado oscuro que todos tenemos y todos conocemos muy bien. Pero la historia de Vader no está ahí para que nos convirtamos en él, sino está ahí para que no nos convirtamos en él. Porque al final Vader muere, Anakin regresa y Luke permanece. Quiero utilizar los últimos minutos del podcast para dar un mensaje personal a una persona pues, muy especial, que se llama Sara Elizabeth, una de las habituales escuchas del podcast, que me había preguntado por qué no había sacado podcast, y la respuesta pues la vas a ver hoy. Hace no mucho ella estaba pasando por su noche oscura del alma, estaba botada en una cama, enferma, sin ver un camino, sin ver un futuro, sin ver la luz al final del túnel. Pero hoy me mandó una foto donde me puso por ahí un mensaje de: cumpliendo mi sueño, encontré mi pastel de colores. Luego dicen que no soy adivino, pero no es que sea adivino, sino que conozco el camino muy bien. Entonces, Sara, pues felicidades, gracias por la compañía que me has hecho en el camino de los Reyes y en el viaje del héroe. Y mira, pues tú eres la prueba viviente de que una vez pasada la noche oscura del alma, lo único que sigue es el amanecer. Estamos a mitad del camino. Este no es el fin. El fin de la historia no es cuando todo se pone oscuro. Esa es la mitad del camino. Entonces, ¿qué falta? Me van a preguntar. Pues lo que falta es el camino de vuelta, el camino de regreso. Si estamos a las 6 de la noche, la aguja se queda ahí, nos convertimos en el Caballero Negro, o comenzamos el lento pero sublime ascenso hacia un nuevo amanecer. Así que bueno, por ahora aquí lo dejo. Yo soy Javier Alexander, asesor personal. Muchas gracias a todos, a los que escuchan, los que se suscriben, los que lo comparten, a los que me acompañan en mi propio camino. Si estás en el momento de tomar esta decisión, déjate ir. No vale la pena volverse el Caballero Negro. El fin del Caballero Negro siempre es el mismo, ¿no? Ser derrotado a manos de un héroe. Esa es su función arquetípicamente hablando, ¿no? Sigamos encarnando los valores que pues estamos intentando transmitir, y bueno, pues los veo en el momento correcto, en el lugar adecuado,
y nos vemos.